Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Perú 21 TV, mi nombre es Mayra Calderón y estamos conectados con Rubén Rojas, víctima del terrorismo. Su padre fue cruelmente asesinado por Sendero Luminoso en el Valle del Tambo, en el Braem, y nos va a contar su historia. ¿Cómo está, señor Rubén? ¿Cómo está usted, señorita? En estos tiempos donde se necesita tanto recordar y saber cómo ejecutaba Sendero Luminoso, cómo planificaba, cómo realizaba sus atentados, sobre todo con agricultores, campesinos. Y en este caso, la historia de su padre cobra relevancia, porque no era cualquier agricultor. Cuéntenos la historia de su padre, señor Rubén. Bueno, mi padre fue un agricultor eh, en el distrito de Tambo, provincia de La Mar, sembrar todos los productos de pan llevar en momentos en que Sendero Luminoso prohibía que personas como mi padre sembraran en extensión. Eso que a mí mi padre fue amenazado, no obstante que mi papá ha seguido cultivando y, para apoyar a los campesinos que por entonces no tenían dónde trabajar ni qué comer porque todos los campesinos de las zonas altoandinas habían sido desplazados a la parte baja en Tambo donde vivíamos. ¿Qué año era en ese entonces, señor Rubén? Bueno, estamos hablando de la década del 80 al 90, donde se ha seguido cultivando, pero a mi padre lo asesinan ya como represalia el 8 de agosto de 1990. En el 90. ¿Y cómo fue su muerte? ¿Cómo fue que ingresaron al lugar donde ustedes estaban en el Tambo y ejecutaron a su padre? Y si saben también quiénes estuvieron a cargo de esa ejecución. Bueno, como siempre, los terroristas han actuado de manera clandestina y en horas de la noche. Es así que Tambo fue la última incursión armada donde se dice que hubo más de 300 terroristas quienes hayan atacado Tambo, donde han saqueado todo el pueblo, a pesar que allí había existía comisaría y había ejército, no obstante que ellos redujeron todas esas situaciones y atacaron Tambo, saquearon Tambo y entre ellos a mi padre lo asesinan. ¿Cuántas personas murieron esa noche, señor? Aparentemente estaría dirigido esta represalia. Es mi padre, fue la única persona quien ha fallecido en esto, porque exprofesamente entraron a la vivienda de mi padre para asesinarlo. Disculpe que No sea de obstante, repente sí. tan específica. ¿Lo ejecutaron con rifles, con armas? ¿Cómo lo ejecutan a su padre? Lo que han hecho es con arma de fuego. Le han disparado y lo han ultimado a mi padre delante de mis hermanas menores. Mi hermana tendría, pues la pequeña tendría pues unos 8 años, mi hermana pequeña, ¿no? Y mi otra hermana tendría unos 5 años, 4 años, ¿no? Esta ejecución fue antes de la masacre de Lucanamarca y también de Soras, ¿cierto? Esta fue una de las ejecuciones, digamos, en el Valle del Tambo, mucho antes de estas masacres. ¿Se sabe quién estuvo a cargo de esta ejecución? ¿Qué terroristas operaban en esa zona? Porque, por ejemplo, en Lucanamarca era el de Brando Pérez, en Soras era Quispe Palomino. En este atentado contra su padre, ¿usted supo de quién era la responsabilidad?
No podría precisar porque Tambo, por su mismo nombre, es un lugar de paso donde con Tambo muchos en este lugar, como era Tambo, estábamos cerca a Razuca, estamos cerca a Yanaorjo, que es el camino a Vizcatán. Entonces ellos fácilmente lo que podían hacer es reunir a la gente, reunirse de varias zonas para hacer sus ataques armados. Eso es lo que ellos siempre hacían. El nombre completo de su Recordemos también padre, que señor en Rubén. Tambo fue ¿Me escucha? ¿aló? Creo que hubo ahí Sí, una está pequeña entre... interferencia. Le Mi preguntaba sobre el nombre nombre, completo de su padre. Juan Rojas Torres. Por entonces mi papá tenía 54 años. Bastante joven. ¿Cuántos hijos tenía en ese momento su padre? Señor Rojas, Sí, bastante. ¿cuántos hermanos dejó? ¿Cuántos hijos dejó? Nosotros somos 11 hermanos. 11 11 hermanos. hermanos, porque mi madre había fallecido cuando yo tenía 13 años y mi papá ha vuelto a casarse, de los cuales falleció una hija y somos 10 hermanos que hoy vivimos. ¿Y sus hermanos qué es lo que recuerdan de ese día? Era una situación espantosa y también coincidió con el paquetazo de Fujimori, el mismo que no solamente estaba paralizado Tambo con la muerte de mi padre y después del ataque terrorista, sino que también estaba paralizado por este paquetazo, ¿no? Fue una cosa espantosa, terrible, doblemente espantosa, dado que no había de qué proveerse solamente por dolor de la población por la muerte de mi padre, sino también por este paquetazo, ¿no? Señor Rubén, para usted, ¿qué significa Sendero Luminoso Sí. y el cabecilla Abimael Guzmán? Sendero Luminoso es, para mí, es un grupo, un proyecto terrorista que en el Perú quiso instaurar una lucha armada cruenta, totalmente, absolutamente inaceptable, el mismo que ha generado muchísimas muertes no solamente en toda la población, sino que para los campesinos por quienes ellos decían luchar, ¿no? Como mi padre campesino y tantísimos otros campesinos que hoy han fallecido mucho más, incluso en el anonimato, tantísimas personas. Ese es el Sendero Luminoso, debe demasiadísimas muertes al país. Señor Rubén, y ahora usted, después de mucho tiempo, ha regresado al Tambo. ¿Y cómo están las cosas en el Tambo? Se habla que el terrorismo todavía continúa en el Braen, bajo la columna de los Quispe Palomino, los mandos senderistas, terroristas que se encuentran ahí en esa zona por el narcotráfico. ¿Cómo ve en esos momentos, o después de mucho tiempo que usted ha podido regresar al Tambo, al lugar donde asesinaron a su padre, cómo ve la expansión terrorista en ese lugar? ¿Qué es lo que se conoce en estos momentos, hoy por hoy? En estos momentos aún hay siempre en los lugares se escucha que hay pasos de Tambo. Recordemos, como dije, Tambo es un lugar de paso para Vizcatán, por la zona de Usmay, por la zona de Yanaorjo. Entonces es allí que ellos se desplazan para cuando vayan a venir
aguanta. Entonces, pero no obstante que hoy de alguna manera hay una incertidumbre por todos esos lugares. Recordemos que Tambo está cerca al Brain y es como repito, de paso obligatorio entre la sierra y entre la selva. ¿Usted Es más, cree? cuando yo regresé a Tambo, después de varios años junto con mi familia hemos sido desplazados, regresé y fui alcalde, es en Tambo, incluso donde se ha encontrado o se ha capturado a los niños o llamados pioneros que hasta entonces no solamente se sabía que existían, perdón, en teoría, pero es en Tambo donde se demostró que existen, que con la captura se han encontrado niños de 11, 12, 13 años, quienes eran expertos tiradores, eran muy aleccionados dentro de este grupo guerrillero que le estoy contando en los años 89 aproximadamente. Hoy por hoy, señor Rubén, ¿usted cree que el terrorismo haya terminado en nuestro país? Dudo que haya terminado porque aún soterradamente se alienta. Recordemos que el año 80, el 92, solamente lo que el Estado ha hecho es descabezar la cúpula de Sendero, dejándolo intacto la parte, todo lo que son los que trabajaban o vivían del terrorismo o eran partícipes de eso. No hubo desde esa fecha el famoso triunfalismo de descabezar. Se pensaba que habían terminado, pero no lo es así. En sí, el ejército de ellos ha sido intacto y prueba de ellos que se ha demostrado en distintas incursiones y capturas singulares que no se ha acabado el terrorismo. O sea, usted me está diciendo que el terrorismo en el Brain sigue intacto. En el BRAE, ¿por qué? En el BRAE, si antiguamente son cosas distintas, ¿no? Si antes los comités de autodefensa y desarrollo estaban, su trabajo de ellos era mucho más efectivo. Hoy, por falta de apoyo del Estado y otros, los comités de autodefensa y desarrollo están desamparados porque son ellos los que efectivamente han luchado y luchan de manera incansable contra Sendero Luminoso. Muy bien, mensaje final, señor Rubén, para todas estas personas que no conocen la historia de Sendero Luminoso, tan sangrienta, que trajo tanto dolor, en este caso su familia, su padre, que fue asesinado, ejecutado cruelmente por senderistas. ¿Qué le diría a todas esas personas? Al igual que yo siento demasiada impotencia de que aún haya personas que alienten o piensen distinto de ese grupo sangriento, de ese proyecto senderista que fue el más cruel por la forma de muerte que ellos tenían. Solamente podían oponerse a todos ellos. Fue un proyecto absolutamente inaceptable y encima la crueldad con lo que actuaban todos esos senderistas. Hoy, a pesar que ya vivimos en momentos distintos, pero hay personas que aún no entienden la crueldad de esas personas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, señor Rubén, por acompañarnos y por brindarnos su testimonio como víctima del terrorismo que sufrió su padre y que esperamos que esta historia no se vuelva a repetir. Dígame. Si me permite, por favor, recordemos que en Tambo el 11 de octubre del 81 fue
el primer ataque terrorista con muertes, con destrucción, con robo de armas en el puesto policial de Tambo, donde un tambino, un valeroso tambino que era policía, Jorge Vivanco Vizcarra, ha fallecido producto de ese cruel ataque y atentado que Tambo se ha sucedido. Es por eso que incluso el mismo presidente de la República, Fernando Belaúnde, ha ido personalmente allí, y a raíz de eso es la primera vez que se dicta el estado de emergencia en 5 provincias de Ayacucho. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Rubén, por su testimonio. Esperemos tenerlo más adelante, quizás en otras situaciones. Ha sido el testimonio valiente de Rubén Rojas, cuyo padre fue asesinado en los años 80 por Sendero Luminoso en el Valle del Tambo, una zona muy conspicua que es muy difícil acceso, zona de agricultores, donde está muy cerca a la zona del Vizcatán, donde en estos momentos se encuentran los Quispe Palomino. Uno de los hermanos ya ha fallecido, pero sin embargo todavía los remanentes terroristas continúan en esa zona. Esta es la información, nosotros regresamos más adelante.